Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera edición, o sea, este tercer episodio de esta serie de el nuevo orden mundial, el globalismo, Agenda 2030, por ahí más o menos va, ¿verdad, doctora Angie González? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios. Aquí para nuestro tercer capítulo de esta novela. Una presentación de musamorada.com, fernanreyes.com. Dale like al contenido, lo compartes, lo comentas y sobre todo para que la plataforma nos dé más visibilidad, es importante, si no lo has hecho, que le des la campanita, o sea, que te suscribas a este canal de Bunker TV, expertos en nada. Así es que qué bueno que estás aquí conmigo, doctora. Siempre un placer. Entonces, un tema que me fascina mucho dentro de todo este asunto del globalismo, el conservadurismo, porque yo soy uno que llevo unos meses preguntándome qué será lo que conservamos los conservadores, si es que yo estoy todavía dentro de esa fila. Lo que quiero decir, no quiero sonar zángano, pero lo que quiero decir es que a veces no me siento representado por los que dicen ser conservadores, ¿no? Este, Así es que hay algo que en concreto los conservadores quieren conservar, o hay algo que ya no debería conservarse y que estamos conservando, porque hay algunas cosas que se colaron y que no merecen ser conservadas, ¿no? No, definitivo. Ah, Mira, lo que pasa es que yo pienso que muchas personas en este anhelo natural, esto es muy, muy humano, en este anhelo natural de pertenecer a un grupo, eso es una necesidad humana. Eh, Solo acuñan algunos términos, pues yo soy antifascista, o yo ujú. soy conservador, o yo soy católico, Ujú. o yo soy lo que sea, ¿no? Las etiquetas, ¿no? Exacto. Ujú. Solo porque quieren sentir que pertenecen a un grupo. Y pertenecer a grupos va construyendo tu identidad. Ujú, ujú. Pero en verdad, la mayoría de la gente que pertenece a diversidad de grupos sociales, de verdad no saben ni siquiera dar una definición básica de qué cosa es ese grupo al que tú dices que pertenece. ¿Ok? Por ejemplo, tú te vas a los grupos de la comunidad LGBT y les preguntas qué cosa es eso y se quedan en blanco. Le preguntas a los grupos feministas y tampoco saben profundizar demasiado. Oye, pero te vas a donde los evangélicos o los protestantes y les preguntas cuáles son las bases de su fe y también se quedan patinando en uno o dos conceptos. Y la realidad es que la mayor parte de la gente se ponen etiquetas solo porque necesitan pertenecer a grupos, pero no porque de verdad conocen qué es lo que implica, cuál es la definición de eso que tú dices defender o a ese grupo al que tú dices pertenecer. Y es importante tener una ideología, o hay ideologías que como cristianos pudiéramos evitar. Bueno, lo que pasa es que todos tenemos ideologías en la medida en que todos asumimos posicionamientos. Nosotros vivimos en sociedades donde hay una diversidad de posturas religiosas, políticas, sociales, tendencias culturales y todos vamos a asumir unos me gustan y unos no me gustan, no, unos likes y unos dislikes, y vamos a asumir ideologías, vamos a asumir posicionamiento, ¿ok? O sea, no, yo no creo que exista alguien que diga yo no soy nada ni pertenezco a ningún grupo. Ujú. Aún cuando menos perteneces a grupos deportivos. Ujú, Ay, yo ujú. soy yankee, yo soy Sí. esto, ¿ok? O soy salsero, o soy merenguero, Sí, soy exacto. rockero. Cosas que te definen, cosas que te Ajá. dan identidad. Así que todos los seres humanos vamos a pertenecer a grupos de algo. Ahora, los conservadores están pegados. ¿Pegados de dónde? Están pegados, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser ¿Pegados de conservador. dónde? Bueno, Y ¿cómo se dice? De repente parecería una ola, sí, precisamente de una moda. Eh, pero la pregunta es si en efecto, pues, están conservando y qué cosas están conservando, ¿verdad? puede ser parte de una moda. Creo que se han dado unas tendencias en la última década, ¿no? Donde hemos visto un crecimiento de eso que se llama el conservadurismo.
Creo que es bueno ver el crecimiento del conservadurismo, pero igual pienso que la gente tiene que saber qué cosa es el conservadurismo. Y yo quiero hoy trabajar un poco el tema de cuál es el rol del conservador ante la agenda globalista, ¿verdad? Voy a recordar para las personas que nos han seguido en esta serie que el globalismo es esta agenda promovida por organizaciones y entidades supranacionales, ¿verdad?, por encima de las naciones, que están formadas por magnates financieros, tecnológicos, de las industrias farmacéuticas, de las telecomunicaciones, del mundo de la tecnología, con la intención de controlar el mundo y los estados-naciones, tanto política como económicamente. Lo que hay detrás es un issue de control. Ahora, quiero definir qué cosa es el conservadurismo, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que se llaman conservadores y exactamente no saben qué cosa es el conservadurismo. Es un conjunto de doctrinas y movimientos políticos. El conservadurismo no tiene que ver con religión, ¿ok? Tiene que ver con movimientos políticos, ¿ok?, que favorecen el uso del poder político o de la fuerza del Estado para conservar o restaurar tradiciones, creencias, costumbres de un pueblo o de una nación, y entre ellas pueden haber costumbres o tradiciones religiosas o culturales o políticas. Entonces, por eso muchas veces hay gente que confunde o mezcla el conservadurismo con la religión. El conservadurismo no tiene que ver con religión directamente, si bien todas las sociedades en su desarrollo histórico tienen bases religiosas. Entonces, ahí es que el conservadurismo, al pretender el retorno, la defensa de esas creencias, esas tradiciones, esos valores tradicionales de esa nación, tarde o temprano tiene que hacer algún anclaje, algún tipo de anclaje con las religiones que originaron esa nación. El conservadurismo que yo he observado hasta aquí, como que ha entrado en una defensa en algunos temas, pero no ha restaurado o no ha restablecido mucho. No ha traído de vuelta mucho de lo que se perdió. No. Son dos ejercicios distintos, ¿no? Exacto, son dos cosas distintas. Y si bien el conservadurismo aquí en Puerto Rico, y yo comparto tu apreciación, todavía no ha logrado ir, ¿verdad?, a esas bases originales en términos de valores, de cultura. Ha hecho unos intentos honorables, pero no creo que ha tenido unos avances significativos. En Estados Unidos, a través de la figura de Donald Trump, eso sí, en este momento luce que está teniendo, ¿verdad? El conservadurismo está teniendo un crecimiento y unos avances en esa misión, ¿verdad?, por así llamarlo, de retornar a unos valores que definieron la sociedad norteamericana originalmente. ¿A qué tú crees que se debe la diferencia entre precisamente el alcance de ese conservadurismo estadounidense y el nuestro criollo? Liderazgo. Liderazgo. En Puerto Rico no hay un liderazgo conservador. En Estados Unidos sí lo hay. ¿Okay? O sea que digamos que hay unos líderes conservadores como que medio realengue, uno acá, otro allá. Mira, en Puerto Rico hay unos líderes conservadores bastante segregados unos de otros. Y en Puerto Rico hay una facción que supuestamente se ha definido como conservadora, que son el poquito de líderes republicanos, que se identifican como republicanos dentro del PNP, que en Puerto Rico son más que nada eso que se le llaman los rhino, ¿no? Los republicanos de nombre nada más, ¿ok? Y entonces esa gente que realmente no tienen ese compromiso y esa pasión por los valores tradicionales de la nación americana, pues no los van a defender. Además de que el conservadurismo es un fenómeno mucho más amplio que solamente valores, cultura,
religión. Hay una parte del conservadurismo que tiene que ver con una visión puramente económica o con una visión puramente política, ¿ok? Y pienso que en Puerto Rico realmente no hay en este momento un liderato dentro de la política que sirva para adelantar ninguna causa conservadora. En Puerto Rico hay conservadores que están tratando de dar unas luchas, a veces como llaneros solitarios, a veces dentro de algunas organizaciones que son ONG, organizaciones no gubernamentales, o grupos de activismo. Pero dentro de la política en Puerto Rico, ¿no? Dentro de la política en Puerto Rico no hay líderes conservadores. Sin desviarte del tema, pero tengo que preguntarte si una causa importante del conservadurismo, en efecto, es la defensa de la vida y del vientre. Es básica. Es básica en Es ese básica, sentido. Entonces, sí. muchos de los líderes que se hacen llamar conservadores o se venden de esa manera, aquí en nuestro contexto, están bastante lejos de eso, porque le tienen terror al tema. O sea, no es una bandera No. para muchos de ellos. No, ha habido mucha inconsistencia. Algunos que en un momento dado lucen muy, muy comprometidos y pudiera decir hasta muy feroces en esa defensa y luego de pronto pues se apagan. Así que sí, la defensa de la vida, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es fundamental en la base del conservadurismo, y en Puerto Rico pues no hemos tenido ese liderato consistente, aglutinado, que pueda dar esas luchas. De hecho, en estos últimos días lo que hemos visto es algunos conservadores conservando el aborto. Sí, creo que estamos jugando a Chequi Morena, un pasito adelante y otro para atrás. Ajá. Digo, no quiero molestar con el tema, pero... Bueno, no quieres molestar con el tema, pero el tema es molestoso. O sea, que es como que una espina que uno todavía no logra sacarse del alma, ¿no? Ajá. Sí, porque la defensa de la vida es fundamental. Claro. Sí. Es que si no hay vida, pues... ¿De qué vale, no, toda la política que podamos desarrollar? Correcto. Claro, sí. Correcto. Y entonces quiero definir el conservadurismo frente a la agenda globalista como dos fuerzas opuestas. Entonces, los conservadores tienen que entender esto con mucha claridad. Una de las críticas o de los ataques que yo he tenido de parte de conservadores en los últimos años es que en la medida en que yo me fui adentrando al tema de la agenda globalista y lo convertí en uno de mis temas habituales, y probablemente en Puerto Rico, si hay 5 personas hablando de agenda globalista recurrentemente, creo que estoy exagerando. Creo que son muchos. De acuerdo, sí. Y entonces, en la medida en que yo fui adentrándome al tema y repitiendo el tema, muchos conservadores empezaron a criticarme y empezaron a atacarme como en la dirección de que este tema de la agenda globalista no es importante, me estoy desviando de lo que es realmente importante discutir, ¿verdad?, en el foro social y político. Y entonces yo quiero que los conservadores tengan claro esto. La agenda globalista y el conservadurismo son dos fuerzas opuestas. La agenda globalista busca una transformación radical de la política, la economía y la sociedad tal y como nosotros la conocemos, para establecer eso que ellos le llaman un nuevo orden mundial. Así que la agenda globalista es una agenda de destruir todo lo que existe para reconstruir algo nuevo. Y entonces ahí vemos estos eslogans como Build Back Better, que era el lema de la presidencia de Joe Biden, porque ellos quieren resetear, que es otra de las palabras que se utiliza mucho en esa dirección, y convertir a la humanidad, al planeta, en algo completamente nuevo. Entonces, eso va completamente en contra de lo que es el conservadurismo, porque el conservadurismo lo que busca precisamente es mantener o rescatar el orden político, económico y social tal y como fue plasmado por los padres fundadores de la nación americana bajo los principios morales del cristianismo. Y es ahí donde el conservadurismo conecta
con el cristianismo. El conservadurismo no es religión, no es cristianismo, no todos los conservadores son cristianos y no todos los cristianos son conservadores. Lo que tienen en común el conservadurismo y el cristianismo son los valores sociales. Y todos esos valores se alinean a la derecha. Atención, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un mensaje bien importante a continuación para ti. Atiende bien. Tú necesitas mejorar tu comodidad, tu movilidad, la calidad de tu descanso, ¿verdad que sí? ComfiSeat te presenta su nueva butaca ortopédica creada para brindarte una experiencia total y calidad de vida. Y no es un solo modelo. Son varios, así es que atiende bien. Están equipadas todas con levantamiento asistido soportando hasta 350 libras, 8 puntos de masaje terapéutico, sistema de calor suave en el área lumbar, material externo de textura suavecita e impermeable, espacios para colocar bebidas, cargador de celular USB o tipo C. Es única en el mercado con 10 años de garantía en el 100% de la butaca. El financiamiento disponible con pagos accesibles al 0% APR. La entrega está disponible para toda la isla. Relax. Y lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto a este teléfono 939-577-8626. Ahí está escrito 939-577-8626, el mensaje de WhatsApp o de texto, y rápidamente te voy a contestar para que te hagas de esa butaca que tú la necesitas, porque el descanso es principal, es fundamental. Así es que ya sabes, ComfiSeat 939-577-8626. Exacto, a eso que le llamamos la derecha. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, quisiera llegar al punto de ver cuál es el rol de los conservadores ante la agenda globalista, pero antes quiero poder definir qué es lo que los conservadores tienen que conservar. ¿Okay? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero entonces, sí. si queremos saber qué es lo que los conservadores tienen que conservar, pues no se lo podemos preguntar a esta generación. Nos tenemos que ir 250 años atrás y se lo tenemos que preguntar a los que establecieron la nación, ¿ok? Y quiero hacer lectura de unas líneas de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776. Cuando yo hablo del conservadurismo, hay algunas personas de corte más hacia el independentismo que me dicen, no, pero ¿por qué tienes que ir a hablar de los Estados Unidos? ¿Por qué no hablas de Puerto Rico? Bueno, porque nos guste o no, nosotros somos norteamericanos, ¿ok? Y yo sé que eso es algo que irrita a las personas independentistas, pero nosotros somos norteamericanos, ¿ok? Somos unos norteamericanos un poquito atípicos porque tenemos una cultura caribeña, porque nuestro idioma es el español, pero no dejamos de ser norteamericanos y lo somos hace más de un siglo. Y la realidad es que la influencia norteamericana ha dado una forma muy importante a lo que nosotros somos como nación, como puertorriqueños, ¿no? Como país. En estos días un historiador que me visitó aquí en el programa, en el estudio, decía en broma y en serio que por lo tanto las recientes generaciones, en estos pasados 100 años, pues deberían reconocer a Estados Unidos como su verdadera madre patria. Correcto. No España. No España. Oye, pero todavía hay uno que otro loco que plantean que nosotros deberíamos volver a ser una colonia de España. Hay 2 o 3 por ahí, sí. Para liberarnos del imperio yanqui. Así que, bueno, siempre hay gente que tiene ideas bien simpáticas. ¿Okay? Y obviamente no tienen ni idea de cómo es la política en España, cómo se está viviendo en España. España es una de las naciones de los países de Europa que más vendido está al globalismo. Y que prácticamente abandonó el catolicismo que tan arraigado estaba, de hecho, ¿no? Abandonó el catolicismo. Sí. En este momento España es una nación completamente de espaldas a Dios. La presencia de evangélicos en España es cerca de un 1%. Y la presidencia de Pedro Sánchez ha sido absolutamente globalista. ¿Okay? Así que si la gente se pone a leer un poquito y se orientan, pues de verdad no van a querer
que volvamos a ser españoles, solo porque hablamos español. Mira, es más fácil aprender inglés que volver a ser español, ¿ok? Pero en la Declaración de la Independencia, esto es 1776, quiero leer algunas oraciones. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esta naturaleza le dan derecho. Ese es el preámbulo de la Declaración de la Independencia. Y lo que está diciendo es, o sea, nosotros como nación tenemos derecho a separarnos de Inglaterra y eso es un derecho natural que lo da el Dios de la naturaleza. ¿Okay? Y voy a seguir un poquito más adelante. La Declaración de la Independencia sigue diciendo, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestros orígenes como nación, lo que tenemos es el arraigo a unas ideas cristianas de que nosotros hemos sido creados, o sea, no somos el resultado de la evolución, hemos sido creados por un Dios, y ese Dios es el que nos ha creado iguales. Así que estos issues de reclamos de igualdad entre los seres humanos, que por ahí muchos grupos andan batallándolo. Está resuelto desde el principio. Y grupos que reclaman ser ateos, pero reclaman igualdad entre los seres humanos. ¿De dónde tú te sacas la igualdad de los seres humanos? Si no es de que todos fueron creados iguales, ¿no? Y entonces, esos derechos inalienables entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso significa no negociables, ¿no? Inalienables, básicamente. Que son, que no se los puedes quitar. Ajá. O sea, no puedes aislarlos. ¿Okay? Y sigue diciendo que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Debería ser así, ¿verdad? Que sean los gobernados los que le den el consentimiento entonces a los gobiernos. Democracia. Claro. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar seguridad y felicidad. Entonces, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos dice, cuando haya un gobierno que se aleje de esto, los pueblos están en todo su derecho de reformar, de abolir esos gobiernos con tal de retornar a estos principios que dieron origen a la nación. Si nos alejamos de los principios, fácilmente podemos liquidar este asunto y volverlo a hacer. Definitivamente, definitivamente. Entonces, vamos a ver lo que han dicho algunos presidentes sobre este tema. George Washington, oye, que es una voz que tenemos que escuchar porque fue el primer presidente, en su discurso inaugural en 1789, él dijo, ningún pueblo está más obligado a reconocer y adorar la mano invisible, esa es la mano de Dios, ¿no? La mano invisible que conduce los asuntos del hombre que el de los Estados Unidos. Él entendía que Estados Unidos se veía obligado a reconocer esa existencia de Dios. Y entonces, en su discurso de despedida, él dijo en 1796, de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moral son apoyos indispensables. Ay. ¿Okay? Está clarito eso, ¿eh? Sí, o sea, la democracia
republicana de los Estados Unidos no puede sacar la religión. Hay una separación de iglesia y Estado que lo que implica es que el Estado no puede imponer una religión oficial y que el Estado no puede tampoco poner trabas, límites a la expresión y al ejercicio de las creencias religiosas de los ciudadanos. ¿Okay? Pero cuando la gente habla de separación de iglesia y Estado, lo que piensan que están hablando es que la religión no tiene nada que ver con los asuntos del gobierno, con los asuntos del Estado, con los asuntos de la política, y que es inapropiado que los argumentos religiosos se introduzcan en el discurso público. Y eso no es así. Así que vuelvo a leer a George Washington: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moral son apoyos indispensables. Wow. Uf. Es un fundamento, ¿no? Fundamento. La moral y la fe. Exacto. Entonces, vamos al segundo presidente, John Adams, 1787. John Adams dijo: la historia más importante de la Revolución estadounidense es esta. Unió en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Oh. Wow. Sí, o sea, la nación americana fue diseñada en amarre con los principios del cristianismo. Vuelvo a enfatizar, eso no significa que el gobierno le impone a la gente una fe, sino que extrae de los fundamentos de esa fe los valores sobre los cuales quiere fundar esa sociedad. O sea, quiere que la sociedad funcione bajo esos valores. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo. En Puerto Rico, en Estados Unidos, si tú matas a una persona, eso es un delito. ¿Okay? Eso emana de los valores del cristianismo. ¿Okay? Hace algunos años, decir tal vez 7, 8 años, yo estaba mirando unos videos que se estaban publicando por las redes de unos cristianos que estaban siendo ejecutados en Irán. Y vi este video de esta mujer que fue acusada por su yerno de haber matado a su propia hija. ¿Okay? En el video es esta escena en la calle, en calle abierta, gente rodeando. Ahí se hace la acusación. El yerno acusa a esta mujer de que ella mató a su propia hija. Y la mujer solamente gritaba: yo no la maté, yo no la maté, yo no la maté. No hay que ser muy conspiranoico para pensar que este sujeto mató a su hija, a su esposa, y entonces culpa a la madre de su esposa. ¿Okay? Y entonces la mujer estaba sujeta por una soga. Obviamente no atendieron el grito de ella de que ella era inocente. La tiran al piso y allí, bendito, delante de todo el mundo, sacan una espada y la decapitan. Wow. Yo decidí que de ahora en adelante yo nunca iba a volver a abrir esos videos porque lo tuve en la cabeza por mucho tiempo. ¿Okay? Eso está dentro del marco de la ley en Irán. ¿Por qué está dentro del marco de la ley en Irán? Porque emana de sus principios religiosos. ¿Ok? ¿Por qué eso no se puede hacer en Puerto Rico? Porque las leyes en Puerto Rico emanan de sus principios religiosos, que son muy distintos a los principios religiosos en Irán. ¿Okay? Entonces, es bien importante que la gente entienda eso. Las leyes de un país se construyen sobre tradiciones, cultura, religión, y lo que nos construye a nosotros es el cristianismo. ¿Ok? Ahora, vamos al tercer presidente, Thomas Jefferson. En 1801, él dijo: Dios que nos dio la vida, nos dio libertad.
¿Pueden las libertades de una nación estar seguras cuando hemos quitado la convicción de que estas libertades son el don de Dios? Eso significa que si quitamos a Dios del panorama, ¿qué libertades yo reclamo? Porque entonces, si Dios no es el que me da las libertades, ¿quién me las da? El gobierno. Si el gobierno me las da, el gobierno las enmienda, el gobierno las quita. ¿Ok? Pero si me las da Dios, no hay gobierno que pueda ir por encima de eso. Mi libertad no me la da el Estado. No, el Estado Dios. El Estado lo que hace, las leyes del Estado, acá en América, en Estados Unidos, lo que hacen es reconocer que Dios nos dio libertad. Y entonces crean la estructura legal para que se defienda esa libertad que Dios nos dio. ¿Ok? Así que no es el gobierno el que de pronto dice, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a dar libertad a esta gente. Les voy a dar libertad de asociación, les voy a dar libertad de expresión, les voy a dar libertad de culto. ¿Ok? O sea, ningún gobierno nos daría esas libertades, todo lo contrario. Claro. Los gobiernos lo que hacen es restringir. ¿Ok? Y entonces, pues la gente pudiera decirme, oye, Angie, está bien, lo que estás diciendo está poderoso, pero eso es como que muy viejo. Estás hablando de hace 230, 240, 250 años. Esos presidentes hace tiempo ya se murieron. Y bueno, sí, pues vamos entonces a escuchar qué es lo que dicen los presidentes más recientes. ¿Ok? Jimmy Carter, demócrata, dijo en el 2005, todos los estadounidenses podrían estar unidos en un compromiso común para revivir y nutrir la fe religiosa y los valores políticos y morales históricos que hemos abrazado y por los que hemos luchado durante los últimos 230 años. Obviamente él dijo eso hace 20 años, así que fue en los últimos 230 para él. Pero él dice, o sea, todos los estadounidenses podrían estar unidos en un compromiso común para revivir y nutrir la fe religiosa y los valores políticos y morales. Revivir y nutrir. Sí. Sí, porque él no veía ningún conflicto entre esos valores. Insisto, o sea, no es que vas a creer en Jesucristo. Oye, pero tienes que creer que no matarás, que no mentirás, que no comes. Esos valores son los que tenemos que abrazar, ¿no? Ronald Reagan, 1981, él dijo, la fe y la religión desempeñan un papel crítico en la vida política de nuestra nación. Siempre ha sido así y la Iglesia, y con esto me refiero a todas las denominaciones, ha tenido una fuerte influencia en el Estado. El despotismo, esta expresión de Reagan me encanta, él dice, el despotismo podrá gobernar sin fe, pero la libertad no puede. Se necesita más de la religión en sociedades democráticas que en ninguna otra. Wow. ¿Okay? Porque las sociedades democráticas, para que puedan funcionar, como no son totalitarias, para que puedan funcionar, necesitan de que la ciudadanía tenga valores, tenga moral, para que entonces le den curso a una cultura en donde se pueda vivir de una manera libre. Angie, no quiero desviarme otra vez, pero es que tengo hace rato esta cosa en la cabeza. A ver. Y entonces, ¿cómo es que en el caso de la nación americana y la nuestra, que están sentadas, ¿no?, sobre moral y fe cristiana, cómo entonces es que, por ejemplo, pues se produce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo? Porque si eso va en contra de esa base moral y de fe cristiana, entonces el reto del conservador cristiano político es de regresar eso. Es revertir eso. ¿Qué clase de tostón? De hecho, está corriendo por ahí la posibilidad de que en algún momento en este cuatrienio el Tribunal Supremo termine con un caso en las manos que pudiera revertir el matrimonio homosexual de la misma manera que se revirtió Roe versus Wade. Así que sí, hay que estar atentos a eso. Pero no es menos cierto que ya el conservador del 2026
y la iglesia actual están cómodos con esas realidades. Oh, sí. ¿Cierto? Porque entonces lo que pasa es que como no sabemos qué es lo que tenemos que conservar y no conocemos nuestros valores fundamentales y por qué nuestros valores fundamentales nos benefician como sociedad, ¿ok? O sea, esto no es atosigarle religión a nadie. Tú no tienes que creer en Dios para reconocer que los valores cristianos puestos en función en la sociedad nos permiten a nosotros vivir de una manera ordenada. ¿Ok? Pero el problema es que, por supuesto, el cristianismo siempre tiene su enemigo, ¿ok? Y a lo largo de las décadas, pues el cristianismo ha ido perdiendo mucho terreno. Y entonces, esa cosa que se llama el gobierno laico ha ido degenerando en lo que es el laicismo. En política, en filosofía política, la diferencia entre el gobierno laico, que es lo que se supone que nosotros tenemos, es un gobierno que no es religioso, no es una teocracia, pero reconoce el valor de la religión, la respeta y la defiende, el ejercicio de la religión. Pero el laicismo lo que hace es que impone un estilo de gobierno en donde las religiones no tienen espacio, donde se excluye la religión. Así que nosotros hemos ido progresivamente saliendo de un gobierno laico a un laicismo. Y bueno, y esto es lo que nosotros todos asimilamos, que no puedes hablar de Dios en un lugar público, que, bueno, y son cosas que nosotros hemos visto, que de pronto llegan las Navidades y tienes que poner un Santa Claus, pero no puedes poner un pesebre en un edificio público del gobierno, ¿ok? Ya no puedes decir Feliz Navidad, ahora tienes que decir Felices Fiestas. Porque entonces la oración. Exacto, ya no puedes orar, porque entonces lo que está ocurriendo es que se está excluyendo, se está limitando, se está prohibiendo el ejercicio de la religión públicamente y sobre todo en conexión con el gobierno. Pero eso no es un gobierno laico. Un gobierno laico respeta la religión, la reconoce como un valor dentro de la sociedad, pero no la impone. ¿Ok? ¿Y no habrá un peligro de que una nueva cepa de conservadores comprenda y acepte las cosas que ya se establecieron, como por ejemplo, y vuelvo, el matrimonio homosexual, y por lo tanto pues no se puede rescatar nada, ¿no? Sí. Y termina el conservador conservando. Exacto, termina el conservador conservando lo que debería descartar. Correcto. Sí. Sí. Quizás tenemos un poquito de eso, o bastante ya. Tenemos bastante de eso. Sí, tenemos bastante de eso. Voy a leer otra cita de Ronald Reagan. Él dijo, sin Dios, la democracia no durará ni puede durar por mucho tiempo. Si alguna vez nos llegáramos a olvidar de que somos una nación bajo Dios, seremos una nación derribada. Wow. Eso lo dijo Ronald Reagan hace 45 años. Brutal. Sí, y entonces lo que hemos visto es eso. En la medida en que la nación se ha ido apartando de Dios, la democracia norteamericana se ha ido destruyendo. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es entonces lo que el conservador tiene que conservar? Como cosa práctica. Los valores fundamentales, ¿cuáles son? Número 1, el valor de la vida. Es lo primero que dice la Declaración de la Independencia. La vida. O sea, que no estamos tan locos entonces. No estamos tan locos. O sea, no es que seamos fanáticos. Somos conservadores. ¿Okay? Cuando hablamos de que tenemos que defender la vida, pues ¿qué es lo primero que tenemos que atacar? El aborto. El aborto. Claro. O sea, el aborto no tiene espacio en una sociedad democrática que tiene sus valores arraigados en el cristianismo. Y es un tema, o sea, es una prioridad. Es una prioridad. Sí. Es una prioridad. Es una urgencia. Es una urgencia, no solamente por el rescate de los valores conservadores, o sea, por la cosa de filosofía política. Es que nos estamos vaciando. Es que nos estamos vaciando. ¿Se acaba el país? Se acaba el país
Puerto Rico es el primer país de América de más baja natalidad. Increíble. Y el segundo país en el mundo de más baja natalidad. Entonces, pues tenemos que hacer algo. Déjame no decir tenemos que hacer algo. Voy a ser más concreta. Tenemos que dejar de matar bebés. Tenemos que dejar de matar bebés, ¿ok? Porque nos estamos vaciando, ¿ok? En esta semana vi una noticia celebrando la cantidad de nuevas especies de tinglar, o sea, Mil huevos, qué sé yo, nuevos una sujetos cosa así. del tinglar, y entonces están todos celebrando porque el tinglar pronto va a salir de la categoría de especie en peligro de extinción. Pero los puertorriqueños siguen siendo una especie en peligro de extinción. ¿Ok? Sí. Tendremos al final más tinglares que puertorriqueños, ¿no? Sí, vamos a hacer, en vez de ser la isla del encanto, vamos a hacer la isla del tinglar. Y entonces los turistas vendrán aquí a ver a los tinglares porque los puertorriqueños ya no van a estar. Sí, entonces si el argumento de fe no es suficiente, pues usted no cree, al menos una cosa matemática de la raza, de la preservación de la raza. Es un asunto de debería supervivencia ser, humana. Sí, claro. Sí, es supervivencia humana. No tienes que creer en Dios. Es más, puedes creer en Darwin. Puedes creer en la evolución. Pues ¿sabes qué? Si no nos reproducimos, desaparecemos. Sencillo, claro. ¿Ok? Exacto. Lo otro, en la defensa de la vida, el tema que ya ha dado algunas pinceladas por ahí, pero todavía no se ha presentado directamente, el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Ya en Europa, en Canadá, ya eso es una cosa que es de todos los días. Pero en Puerto Rico, en Estados Unidos, todavía, bueno, hay algunos estados de Estados Unidos que ya tienen algo de eutanasia y suicidio asistido, pero estos son temas que nosotros tenemos que tener claro, y cuando algún legislador de estos brillantes se le ocurra empezar a traer esto, pues tenemos que dar las batallas. ¿Okay? ¿Qué tema es más triste? No, eso es una cosa terrible. Complejo. Eso es una cosa terrible. Sí. Que de pronto, pues, tú entiendas que pues un envejeciente o un discapacitado, porque está creando problemas o solamente supone gastos para el gobierno, pues que ya viviste suficiente. O una persona joven como en Colombia, que se han visto un par de casos ya. O una persona... Una condición. Exacto. Sí. Solo porque tienes depresión. Así que ya la eutanasia y el suicidio asistido se está abriendo básicamente para cualquier persona que lo que quiere es morirse. ¿Okay? Valores fundamentales, la libertad. Tenemos que defender nuestras libertades y nuestras libertades siguen siendo restadas, saboteadas progresivamente. Cuando nosotros tuvimos las cuarentenas, los lockdowns, los encierros de COVID, los puertorriqueños perdimos libertades como una cosa, o sea, la inmensa mayoría de la gente no se incomodaron. Sí, exacto, sí, lo asimilaron de manera muy fácil. Lo asimilaron perfectamente, y se unieron al gobierno, se levantaron contra aquellos que reclamaban sus derechos. Y oye, uno recuerda escenas como aquel caballero que estaba corriendo bicicleta solo por el viejo San Juan, y allá fue la policía a arrestarlo, y entonces tú dices, pero por el amor de Dios, no hay nada que justifique que este hombre solo corriendo bicicleta, porque hay COVID, sí, pero él está solo, o gente que iban a la playa solos, entonces eran arrestados solo porque de pronto vino una imposición globalista de la Organización Mundial de la Salud que nos restó nuestras libertades de golpe y porrazo, y la gente no pudo ver el secuestro de nuestras libertades de una manera arbitraria. En nombre del famoso bien común, ¿no? En nombre del bien común y en nombre de que no nos muriéramos. Y cuánta gente entonces estaba a favor del gobierno, colaboraban con el gobierno, incluyendo iglesias. Y yo recuerdo los discursos de pastores de renombre, haciendo ese compromiso diciendo que la iglesia tenía que colaborar con el gobierno. La iglesia no existe para colaborar con el gobierno. Al contrario. Qué locura, ¿eh? Al contrario, la iglesia tiene que ser la voz de la conciencia del gobierno. Y defender al pueblo, ¿no? Exacto, y defender al pueblo. Así que libertad de expresión,
libertad de opinión, libertad de movimiento, libertad de asociación, libertades religiosas, por supuesto, libertad de conciencia, no solo la libertad religiosa. Uno de los issues que tiene la gente que no son religiosos con este asunto de las exenciones para no vacunarse es que las exenciones son o médicas o religiosas. Entonces hay gente que te dice, sí, pero es que yo no tengo una razón médica, pero tampoco religiosa. Es una razón de conciencia, que yo creo que mi cuerpo lo tengo que cuidar yo, es mi responsabilidad. Pienso que esas vacunas no son buenas a base de la información que he leído. No la quiero. Y no la quiero, según mi mejor conciencia. Punto. En estos días la prensa estuvo reseñando bastante el asunto de que había un incremento en las exenciones. En las exenciones. Sí, y que había una preocupación porque el sarampión, porque esto, sí, aquello, lo otro. Sí, y hay mucha gente que están haciendo exenciones religiosas, pero realmente son exenciones por motivos de conciencia, pero la ley en este momento no provee para la libertad de conciencia, que tiene que ser protegida. ¿Okay? Así que ese es otro de los temas que tenemos en el tintero y que hay que dar unas batallas. Sí. ¿Okay? La libertad para comerciar. Yo te vendo, yo te compro, yo muevo mis productos y que no tenga que haber este megacontrol del Estado. ¿Okay? Y libertad para tomar decisiones. Los consentimientos informados. Bueno, hay una vacuna, hay un medicamento, hay un tratamiento. Dame la información y déjame tomar mi propia decisión. Y yo escojo lo que yo quiero hacer. Así que las libertades, porque entendemos a base de esos principios religiosos que levantaron nuestra nación, pues entendemos que la libertad es algo que nos fue concedido por Dios. No es el gobierno el que me da las libertades. Ya yo soy libre, Dios me creó libre y las leyes del Estado lo que hacen es que reconocen esa libertad. O sea, no hay forma entonces de desvincular la fe de la libertad que tenemos, ¿no? Seguro, seguro, no hay manera de desarraigarlo. Lo otro que tenemos que defender, el matrimonio y la familia, por lo mismo, porque viene de los principios del cristianismo, emana del cristianismo, son estructuras básicas de la sociedad. Ahí, en ese tema, tenemos lo que tiene que ver con el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a lo que entienden que es su fe, sus valores, su cultura, y a tomar decisiones sobre la vida de sus hijos, sobre la salud de sus hijos. O sea, no podemos llegar a matricular a nuestro niño en una escuela y que nos digan, te tienes que poner unas vacunas porque si no, el nene no puede estudiar aquí. Sí, pero lo que pasa es que quien toma las decisiones sobre la salud de los hijos son los padres. ¿Okay? Y eso es un derecho que hay que pelearlo, pero con uñas y dientes. ¿Okay? Y el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque va conforme al diseño de Dios. ¿Okay? Y es la estructura que biológicamente, vamos a sacar a Dios un minuto, pero explícale a Darwin la evolución de las especies con parejas gay. No se puede. ¿Okay? O sea, no va a ocurrir. Así que el matrimonio entre un hombre y una mujer, de acuerdo al diseño bíblico, es el único instrumento para originar la vida. Entonces, no puedes defender la vida si no tienes de dónde originarla. ¿Okay? ¿Y cómo se coló entonces ese matrimonio? 15 años atrás fue. Eso sí, el liberalismo. 15 no, más. Sí, casi 20 años. Puro liberalismo. Es que se empiezan a meter otras filosofías, otras ideologías. Y entonces el conservador no lee, no estudia, no conoce su historia. El proceso de ir embruteciendo a las sociedades a través de los sistemas educativos del Estado también va creando. ¿Y la cultura? Y la cultura, sí. Entonces, pues de pronto las películas que tú ves, ¿en cuántas películas tú ves que la figura de la pareja son gente legalmente casado? ¿Okay? O sea, el matrimonio ya no existe en las películas de Hollywood. ¿Ok? Y Netflix está repleto de exacto. eso, sí. Y si existen,
son una caricatura de lo que es el fracaso, la incompetencia, la incapacidad de la gente de vivir felices en una relación matrimonial. ¿Okay? Y entonces así vamos poquito a poco dando pasos de alejamiento de lo que son los valores que levantaron nuestra nación, los valores del cristianismo. Pero entonces, Angie, los conservadores de los 2026 son una caricatura del conservadurismo puro y original, tal vez. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los conservadores están en pura ignorancia, no saben qué es exactamente lo que tienen que conservar. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen que conservar? Tienen que conservar el derecho a la propiedad privada y al libre comercio. Pues ese es el conservador, que ve el conservadurismo como la cosa económica. ¿Okay? Pues y ese es el conservador que quiere que las clínicas de aborto permanezcan abiertas porque hay libertad económica. Pues claro, porque ahí hay una ganancia. Entonces, ese es el conservador que se abraza del capitalismo. Cueste lo que cueste. Sí, exacto, cueste lo que cueste. Y entonces, yo creo que tiene que ver con un proceso de irnos convirtiendo en personas cada vez más ignorantes a lo largo de nuestros procesos disque educativos, porque ya, por ejemplo, en las escuelas no se enseñan los valores fundamentales de la nación. En las escuelas no te enseñan la Declaración de la Independencia. No te enseñan la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos. La enseñanza de la historia es muy pobre y es una historia reescrita. ¿Okay? Por ejemplo, recientemente puse una publicación en mis redes porque esta mamá me trae a la atención este proyecto en una clase de historia que le dan a su hijo o hija, no recuerdo, en donde tenía que traer información biográfica acerca de Bad Bunny y contestar un montón de preguntas acerca de Bad Bunny y tenía que hacer unos análisis críticos y qué sé yo cuánto sobre Bad Bunny. Y entonces yo digo, pero en serio, en 8º grado. Wow. En 8º grado. Entonces, ese chico de 8º grado, para poder hacer el proyecto, pues tiene que, si es un chico que tú lo estás criando con valores y tú no le permites escuchar esa música, pues ese chico va a tener que meterse en YouTube y va a tener que escuchar Yo Creo Sola. ¿Ok? Y va a tener que ver ese video y va a tener que ver a Bad Bunny disfrazado de mujer con movimientos eróticos. Y entonces, ¿cuál es el análisis que este chico va a hacer y qué es lo que este chico va a aprender? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue ese proyecto? ¿Por qué en vez de Bad Bunny no les decimos, yo quiero que hagan este proyecto acerca de Ramón Emeterio Betance y de Segundo Ruiz Belvis, para que estos chicos se enteren de que cuando en Puerto Rico la esclavitud era legal, estos dos próceres compraban de su dinero a los esclavos para soltarlos. ¿Ok? Y entonces de eso es de lo que estamos hablando. Nuestros niños están siendo adoctrinados en las escuelas y nosotros los conservadores lo único que estamos viendo es que les están enseñando ideología de género. Sí, pero es que les están enseñando muchas otras cosas que realmente los están distanciando a pasos agigantados de lo que son los valores originales de la nación, los valores del cristianismo. Pero ¿cómo se distribuye, digamos, esa educación entre el Estado, la familia y la iglesia? Queriendo saber sobre todo la participación, ¿cuál será la participación de la iglesia en ese proceso educativo? Porque... Bueno, lo que pasa es que la iglesia realmente no tiene una participación educativa como tal más allá de lo que es enseñar la palabra de Dios. La palabra, Biblia. Enseñarle la Biblia. En ese sentido, ponen una base bíblica y enseñan unos valores, ¿ok?
esos valores, pues los niños deberían, por ejemplo, decir, oye, maestra, me estás dando un proyecto de Bad Bunny y yo no me siento cómodo estudiando a ese personaje. ¿Tú me puedes hacer el favor de cambiarme el personaje para yo poder hacer el proyecto? Sí, porque al final, o sea, hay fe y moral en la iglesia, pero también en la escuela, pero también en la escuela, casa, exacto, obviamente. Exacto. Entonces, pues ahí vienen entonces también los valores del hogar. O sea, estos padres realmente se sienten muy complacidos porque el nene tiene un proyecto acerca de Bad Bunny, o estos padres dicen, espérate, no. Nosotros hemos cuidado de que tú no te expongas a ese material y ahora un maestro no va a venir a imponerte que tú te expongas al material del que nosotros queremos cuidarte. Es un sistema educativo que trata a estudiantes y padres como tontos, ¿no? Oh, definitivo. Full. Sí, definitivo. Y entonces el problema también es, los padres y los estudiantes realmente entienden el derecho que tienen a oponerse a ese tipo de Sí, cosas. eso yo no lo quiero. Exacto, eso yo no voy a hacer eso. Mm. Mira, ponme a hacer el mismo proyecto pues de la Madre Teresa o de Martin Claro. Luther King o de Mahatma Hostos, Gandhi, tanta gente, de ¿no? Hostos o el que sea, ¿no? Pero yo no voy a hacer ese, o qué sé yo, si la cosa es cultural o musical, pues mira, yo voy a hacer el proyecto acerca de El Topo, tú sabes. Sí, sí, del gran combo. El gran combo, ¿ok? Pero no lo voy a hacer acerca de Bad Bunny, ¿ok? Lo otro, entre los valores fundamentales, está la propiedad privada. El concepto de la propiedad privada es un valor que emana del cristianismo. De hecho, emana del Israel antiguo, emana del judaísmo, ni siquiera del cristianismo. ¿Ok? O sea, en el Antiguo Testamento tú ves a Dios llevando a su pueblo a una tierra prometida y repartiéndoles tierras. ¿Ok? Entonces las tierras que le tocaban a la gente eran su propiedad. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Y defiéndelo. Esto es tuyo, defiéndelo y esto es lo tuyo. Y si tú quieres la propiedad de otro, se la tienes que comprar. Tú le pagas por su justo precio y entonces tú puedes adquirir la propiedad de otro, ¿ok? Pero tú no puedes ir a donde el otro y decirle, a mí me gusta tu finca y me voy a quedar con ella, ¿ok? Así que el derecho a la propiedad privada emana de la Biblia, ¿ok? Y es el derecho de todo ser humano a poseer los bienes materiales necesarios para la subsistencia y la vida digna. No solamente tiene que ver con una casa o con un terreno, ¿ok? Y el derecho a poseer y disfrutar el producto del trabajo. Si tú lo trabajaste y tú te lo ganaste, pues tú puedes ir a comprarte los maones que te gustaron, los tenis que te gustaron, porque ese es tu derecho. ¿Okay? La igualdad como valor, ¿ok? Todos los seres humanos son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos, y todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades en la sociedad. Eso es un valor que emana de la Biblia. Nosotros somos iguales porque fuimos creados de esa manera por Dios. Y entonces la agenda globalista es contraria a todos estos principios en los que se fundamenta la nación americana. Y los conservadores tienen que entender que la agenda globalista es un tema principal que tenemos que conocer, que tenemos que entender, que tenemos que poderlo discernir dónde está la agenda globalista imponiéndose en nuestra sociedad día a día. ¿Ok? Por ejemplo, aquella ley que hizo Biden, no sé si fue el Autopen, pero bueno, era de Biden, del mandato de los vehículos eléctricos. El mandato de Biden de los vehículos eléctricos imponía que para el 2030 el 50% de los vehículos que se vendieran en los Estados Unidos tenían que ser eléctricos. Entonces tú dices, yo no quiero un vehículo eléctrico, yo no quiero comprar un carro eléctrico. El dinero que yo me gano trabajando, pues yo quiero comprar un vehículo de motor convencional. O me quiero comprar una guagua diésel, lo que sea. Entonces, eso es un derecho que yo tengo. Pero la gente no logra ver
cómo la agenda globalista sigue imponiéndose para restar nuestros derechos, para socavar nuestros valores fundacionales de la nación. Claro, es que mucha gente al final compra la idea de que si es eléctrico, entonces evitaremos las emanaciones que finalmente van a acabar con nuestros árboles y taca, lo ¿no? cual es mentira, porque seguimos tragando información sin educarnos. Oye, la realidad es que la energía renovable es a largo plazo más costosa y más contaminante, es menos eficiente. Pero pues ahí estamos creyéndole a los climatólogos que nos están metiendo miedo con una supuesta crisis climática y un supuesto destino apocalíptico si no tenemos un carro eléctrico y si no tenemos placas solares en el techo. ¿Ok? Y todo eso tiene que ver con la manera como el globalismo quiere seguir tomando control de nosotros. Así que los conservadores tienen que entender que el globalismo va por completo en contra de nuestros valores fundacionales y que tenemos que conocerlo para poderlo identificar y poderlo atacar. ¿Okay? Ahora, ¿por qué decimos que la agenda globalista va en contra del conservadurismo? La agenda globalista promueve el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido. ¿Por qué? Porque persiguen la reducción poblacional. ¿Okay? Y ellos persiguen también, promueven también la ideología de género, la homosexualidad, el matrimonio gay. ¿Por qué? Porque estas uniones sexuales no producen vida, ¿ok? Transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, ¿ok? De hecho, esa es como que una de las fantasías de Klaus Schwab y de Elon Musk, la fusión del ser humano con la tecnología, ¿ok? Y la agenda globalista ataca las libertades, los derechos humanos, persigue que cada vez los seres humanos tengan menos libertades y sean cada vez más vigilados. Es que toda esta cosa de la moneda digital, que tú no puedas comprar nada con dinero físico, el dinero físico sigue desapareciendo a pasos agigantados. Sí, sí. Entonces, cada transacción que tú hagas, pues en algún lugar alguien la va a registrar, alguien va a saber lo que tú haces con tu dinero. Alguien va a tomar decisiones sobre lo que tú haces con tu dinero a través de esto que se llaman los créditos sociales. De pronto pues te van a decir, mira, pues ¿sabes qué? No puedes comprar esto, no puedes comprar aquello. Ya compraste demasiado de aquello. Ya compraste demasiado y ese café que te quieres tomar hoy, pues resulta que produce tantas emisiones de CO2 y ya tú cubriste la cantidad de emisiones de CO2 que tenías asignada para este mes. Así que no puedes tomar café hasta el mes que viene. ¿Okay? Y parece ridículo, pero ya hay hasta unas aplicaciones que uno pone en los teléfonos para uno poder hacer el estimado de cuántas emisiones de CO2 produce cada una de las actividades que nosotros hacemos a diario. ¿Okay? Y eso son mentiras que nos siguen vendiendo para lograr más vigilancia y más control. ¿Okay? La agenda globalista va contra la propiedad privada, contra el libre comercio, porque ellos quieren ser dueños de todo. La agenda globalista es socialista por definición. Ellos quieren ser los propietarios de todo y nos van a dar todo. En estos días está, ¿verdad?, el nombre de Zohran Mamdani en la boca de todo el mundo, porque Zohran Mamdani está ofreciéndole a la ciudad de New York un gobierno de socialismo extremo. Y la gente está aplaudiendo como foca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven bueno? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué están comprando? Están comprando la idea falsa de una vida más cómoda, con menos trabajo. Te vamos a dar estos beneficios, te vamos a regalar aquello, te vamos a repartir lo otro, sin darse cuenta de que nada es gratis en la vida. Están entregando la libertad. Exacto. Cuantas veces yo le permito a alguien que me provea algo, me convierto en su esclava. ¿Okay? Esa persona empieza a adquirir derechos sobre mí, solo porque esa persona es la que me provee. ¿Ok? Oye, este concepto nos lo decían nuestros papás con mucha tranquilidad cuando nosotros éramos adolescentes.
mientras tú vivas bajo mi techo y yo sea el que pague tus cuentas. Aquí se hace. Aquí se hace Que yo diga. lo que yo diga. Pero ese concepto tú lo sacas de las 4 paredes de tu casa y lo montas en la ciudad de Nueva York y es eso mismo. Pues entonces el gobierno, ese gobierno proveedor, Ese papá paternalista, ese papá Estado que te va a dar todo, también va a tener autoridad sobre ti. Te va a quitar tus derechos, va a tomar control sobre ti, va a tener autoridad sobre ti. Y no te la arrebató. Tú se la diste. Sí. ¿Ok? Tú se la diste a cambio de un salario básico, un plan médico, una tarjeta de cupones, porque no quieres trabajar. Mira, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición, es una satisfacción extraordinaria. Una honra. Es una honra. Seguro, sí. ¿Ok? Y entonces, los conservadores están llamados a hacerle frente a todo este proyecto que intenta destruir la democracia y están llamados a defender los fundamentos de la nación. Y hay un precio que pagar. ¿Ok? El precio que tenemos que pagar los conservadores, primero, es el trabajo incansable. Esto nos va a dar mucho trabajo. ¿Ok? Hay que estudiar constantemente. Hay que leer, hay que estudiar las escrituras, pero hay que estudiar filosofía, hay que estudiar política, hay que estudiar sociología. Los conservadores no pueden solo seguirse enterando de lo que los medios nos están compartiendo, porque los medios están dominados por el globalismo y nos van a seguir adoctrinando. Así que si nosotros queremos tener una línea conservadora que podamos defender, nos tenemos que meter a estudiar. Y tenemos que dejar de tener esta visión de entretenimiento extremo. La gente no quiere pensar. Estamos ante una sociedad que no quiere pensar. Si quieren vivir pichando, como dicen los muchachos. Exacto. Sí, no pasa Entonces, nada, todo está bien. De verdad, tenemos que trabajar duro, tenemos que estudiar constantemente. Angie, aclárame una cosa hasta aquí. Así que hay ahorita me dijiste que un cristiano no necesariamente es conservador, un conservador no necesariamente es cristiano. Estamos de acuerdo, claro. Sin embargo, sí hay un vínculo entre el conservadurismo y el cristianismo. Los valores. El vínculo son los valores. La moral y los valores. Exacto. Muy bien. Sí. O sea, tú no tienes que ser cristiano para defender la vida. Y esa es la razón por la cual un cristiano se siente, pues claro, más cómodo en la ideología conservadora. Claro, claro. Por eso es que entonces el cristiano siente que el conservadurismo en Norteamérica le encaja muy bien porque los valores fundacionales de la nación son los valores del cristianismo. Pero claro está, cualquier partido puede cantarse conservador. Oh, por supuesto. Con tal de ganar adeptos, ¿no? Se cantan conservadores cada 4 años. Sí, o sea, usted no le cree lo del conservador a cualquiera, ¿no? Exacto. Entonces, pues tenemos que hacer nuestro ejercicio cada vez que vienen las elecciones y tenemos que ver cuál es el récord de esos legisladores, de esos candidatos a la gobernación, de esos candidatos a las alcaldías, porque, oiga, el día de las elecciones todo el mundo va a cantar el son que tú quieres bailar, ¿ok? Y entonces, pues claro, cada cuatrienio, pues muchos candidatos nos engañan y nos siguen engañando, ¿ok? Tenemos además que trabajar en contra de cada una de estas agendas sin afán de lucro. Tenemos que entender que aquí hay que meterle mano a esto y tenemos que dar de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo para poder salir adelante estas luchas, porque el conservadurismo no está financiado. ¿Okay? La agenda globalista está bien financiada, pero el conservadurismo no está financiado. ¿Okay? Hay que participar en la vida pública. Incluyendo el conservadurismo norteamericano. Es distinto allá, bueno, es más bien el local. Exacto. Allá en Estados Unidos sí, en este momento que hay como que un avivamiento del conservadurismo, pues sí se está moviendo un financiamiento fuerte hacia el conservadurismo. Y la realidad es que todos los proyectos en donde tú tienes que hacer una transformación social y cultural dependen de propaganda. Hay que promover, hay que comunicar, y todo eso cuesta mucho dinero. Entonces,
En Estados Unidos en este momento se está metiendo mucho dinero en el conservadurismo, pero en Puerto Rico no. Aquí no. ¿Ok? Entonces, la izquierda está bien financiada, el globalismo está bien financiado, incluyendo aquí en Puerto Rico, pero el conservadurismo en Puerto Rico no. Y no es que en Puerto Rico no hayan conservadores que tienen recursos económicos para financiar. Es que no hay la estructura, no hay los proyectos, La organización no hay está. la organización para que un conservador que tiene recursos económicos y que pudiera decir, oye, a mí me gustaría apoyar una de estas causas, pero ¿y dónde pongo mi dinero? ¿A quién le doy este dinero? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son entonces los mecanismos de fiscalización para yo estar seguro de que ese dinero que yo estoy poniendo se está utilizando de manera efectiva para la causa conservadora? ¿Ok? Lo otro, pues tenemos que participar en la vida pública y la vida política. O sea, no nos podemos huir. Nos tenemos que meter ahí. ¿Ok? Y tenemos que convertirnos en comunicadores a través de diversos medios y a través de las redes. Pues vamos, en vez de usar nuestras redes para retratar el plato de comida y ponerlo, ¿verdad? Vamos a comunicar y compartir temas que ayuden a seguir propagando el mensaje conservador. Y hay que asumir riesgos, ¿ok? Ataques de la oposición mediante cancelación en las redes, ataques a la reputación, demandas legales y querellas, persecución por parte de las organizaciones profesionales y los organismos de licenciamiento, amenazas a la seguridad personal y de la familia, y pues recientemente vimos, ¿verdad?, el caso extremo del asesinato de Charlie Kirk. Tenemos que entender que sí, que defender nuestros valores y tratar de levantar nuevamente esos principios que dieron origen a la nación nos va a poner frente a situaciones de riesgo. Yo tengo una última pregunta y es que entonces estamos claros en el detalle de que el conservadurismo actual debe intentar conservar de fe y de moral todo lo que todavía tenemos, pero que hay un montón de temas que se fueron por el chorro, que Sí. se nos escaparon, que se perdieron y obviamente ahí no hay nada que conservar. Ahí hay cosas que hay que ir a buscar Sí, y volverlas a traer para poder conservarlas. que hay que volverlas a traer. Cosas que se perdieron. Exacto. Pues si se perdió, por ejemplo, el derecho a la vida y todavía estamos abortando niños, pues hay que ir allí. El matrimonio. Si se perdió el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer, pues hay que ir allí y hay que rescatar eso, ¿ok? ¿La oración se perdió? ¿O ya, o ya la tenemos de vuelta con la libertad religiosa? La oración ya la tenemos de vuelta en las escuelas por la ley 14, pero son todas esas cositas que pero eso hay que conservarlo. Exacto, entonces eso hay que conservarlo. Ajá. Oye, si ahora tenemos una ley que nos dice puedes orar en la escuela, pues vamos a orar. Exactamente. Vamos a orar. O sea, claro, esto requiere ahora una transformación cultural, porque ya no estamos acostumbrados a orar en la escuela. Así que ahora tenemos que ir a hacerlo y transformar, por ejemplo, la cultura de las escuelas, ¿ok? Donde se respete la libertad religiosa y donde los chicos entiendan que están en todo su derecho de que si al mediodía quieren hacer un culto en la cancha, pues que saquen 2 panderetas y empiecen a cantar corito, y ese es su derecho y lo pueden hacer. Pero entonces es importante que empiecen a hacer esas Sí, porque cosas. el tiempo en el que no se podía se terminó. Claro. Ya se logró. Sí, seguro, seguro. ¿Ok? Quiero terminar con una última oración de Ronald Reagan. ¿Okay? Esta duele. Estoy ready. Ronald Reagan dijo, lo que todos debemos aprender es que no se puede perder la libertad en algún lugar sin perder la libertad en todos los lugares. Ouch. Brutal. ¿Ok? Ronald Reagan. Ronald Reagan. Angie, esta ha sido una serie exquisita que yo creo que mucha gente va a acceder, a disfrutar y, bueno, que la gente lo comparta porque esto es un mensaje que hay que seguir llevando. Claro. Como tú muy bien dices, hay muy poca gente hablando de esto. Sí. Tú eres una de las voces más Sí. importantes de estos temas aquí. Y me ha costado. Ha habido mucho ataque,
pero la realidad es que no debemos dejarnos intimidar por eso. Pero igual, Fernán, hemos visto adelantos, ¿ok? Estamos viendo avances, el trabajo consistente que se sigue haciendo año tras año en las oportunidades que tenemos en los diversos medios, empiezan a rendir fruto y uno se da cuenta. La gente te escucha, la gente empieza a responder con sentido común. Una de los lugares en donde más yo veo eso, cuando yo me pongo a mirar en las redes, las publicaciones, bueno, tú sabes que ahora pues los periódicos y los noticiarios de televisión cogen sus noticias y las ponen en las redes. Porque como ya la gente no va a leer los periódicos ni prende el televisor, pues lo que hacen es que las ponen en las redes. Pero entonces en las redes se da una dinámica interactiva porque entonces la gente las comenta. Y entonces cuando veo al público comentando en una diversidad de temas que tienen que ver con todo esto, lo que yo escucho en este momento es bien distinto a lo que yo escuchaba hace 8 o 10 años. Hace unos pocos años nadie se atrevía, muy poco nos atrevíamos a poner cosas por ahí. Sí, entonces ahora la gente está comentando con un contenido que a mí me deja saber que la gente está empezando a entender la agenda globalista, que la gente se está dando cuenta de la propaganda y la falsedad de los medios, de la desinformación, de los issues de control. Y entonces, cuando yo leo a la gente, digo, ok, aquí está pasando algo interesante. Estados Unidos nos lleva a una delantera, pero yo creo que Puerto Rico está empezando a coger buen curso para que aquí se logre levantar un movimiento conservador. En ese sentido, harías una distinción de logros entre la gente conservadora y el liderato conservador. Oh, definitivo. Creo que en este momento el movimiento conservador no está en las manos de los líderes. Está en las manos de la gente. Y eso es bueno. Qué interesante eso, ¿eh? Sí. O sea, que está más despierta la gente. Sí. En su conservadurismo. Sí, entonces una vez que empieza esa ebullición de gente despertando a la causa conservadora, es cuestión de que se empiecen a levantar uno que otro líder en quienes esa gente confía. Pero a pesar de los tropiezos, te pregunto, ¿dirías que los líderes que están intentando llevar adelante su agenda conservadora van bien? Los pocos que quedan en dignidad, los que dicen ser conservadores en el PNP, los pocos que están en el Partido Popular, ¿tú tienes fe en ese grupo de líderes que, aunque están todos regados por ahí, están haciendo algo? ¿Sientes? No. No. Entre la base de personas que reclaman ser conservadores y que en este momento están en el gobierno o en partidos políticos. No están tan claros como la gente. No, definitivamente no. ¿Pero a qué se debe? Y no creo que de entre ellos vaya a salir un líder que los conservadores puedan respetar. Creo que las personas que ya en la política formal, política partidista, se han identificado como conservadores, creo que en el camino se quemaron, defraudaron a la gente y no, creo que necesitamos liderato nuevo y creo que en algún momento surgirá. Déjame preguntarte a qué crees que se debe. O sea, si ese norte muchos lo perdieron, ¿por qué motivo, por qué razón lo perdieron? Pienso que hubo más arraigo a la identidad partidista que el arraigo al conservadurismo. Creo que en el grupo de Proyecto Dignidad hubo más arraigo a la religiosidad que al conservadurismo. Creo que había mucho desconocimiento y no pudieron entender la filosofía política. ¿Y lo del PNP? Más al partido. Exacto, y en los del PNP mucho más fidelidad al partido que a la filosofía conservadora como tal.
Angie, lo que pasa es que conciliar una cosa con la otra no debe ser nada fácil. No. No los estoy excusando. Sí, no, fácil no es, Pero, oye, fácil no fue para Donald Trump, pero él lo hizo. Es que hace falta líder con voluntad, líder tenaz, líder que esté dispuesto a cerrar los ojos y caminar para el frente. O sea, cuando Donald Trump entra en la contienda electoral de 2016, Donald Trump no es un político, viene de la nada, había estado identificado anteriormente con el Partido Demócrata, se desilusionó con el Partido Demócrata, en el cual solo era un seguidor, porque Donald Trump nunca tuvo ninguna participación formal en el Partido Demócrata. Pero entonces entra al Partido Republicano y los líderes republicanos no lo aceptaron. Ahí entra en una contienda primarista en donde los republicanos mismos se burlaban de él. Pero el hombre se puso gringolas. La realidad es que él tiene una tenacidad y un arrojo que es encomiable. Usted podrá amarlo o podrá odiarlo, pero no puede negar que Donald Trump es un hombre extremadamente tenaz. Cuando él quiere algo, él camina en esa dirección. Y entonces, oye, para sorpresa de todos, él terminó ganando frente a todos los candidatos que corrieron ante él en esa primaria, y el Partido Republicano no tuvo de otra más que presentarlo como candidato a la presidencia frente a Hillary Clinton, que oye, las encuestas todas se la daban a Hillary. Y Trump ganó, ¿ok? Entonces ahora tenemos a Trump en un segundo mandato, igualmente después de haber pasado los 4 años de la presidencia de Biden, ante una maquinaria judicial politizada que utilizaron para crearle casos y casos y casos. O sea, a Donald Trump en estos 4 años de la presidencia de Biden le radicaron más de 90 acusaciones. Viciosas, por supuesto, porque, hombre, si tú le pones a una persona 92 acusaciones y no logras meterlo preso por ni una sola de ellas, pues entonces definitivamente te las estabas sacando de la manga. Y Donald Trump enfrentó toda esa oposición y todo ese ataque y está ahora de nuevo como presidente, y como un presidente que está empujando una filosofía conservadora y está transformando a una nación en pos de una filosofía conservadora claramente de principios y valores cristianos. La etiqueta que ha venido con la campaña de que un conservador es un fascista, y eso ha llegado hasta acá, ¿verdad? O sea, eso es una campaña de mercadeo político, sí, mongo, o hay algún fundamento por motivo de que los estilos de lo que llaman derecha radical en efecto son muy rudos. Lo que pasa es que la derecha radical no es conservadora, ¿ok? La derecha radical es racista, supremacista blanca, es otra cosa. Entonces, decir que porque es de derecha es conservador, eso no es correcto, ¿ok? O sea, una persona, un supremacista blanco, por definición, no coincide con que todos los seres humanos fueron creados iguales. ¿Okay? Así que no es tan en blanco y negro, y esta cosa de decir son de izquierda o son de derecha no necesariamente define a todos los grupos. No toda persona que está en la derecha extrema o radical es un conservador. ¿Okay? Pero han tenido cierto éxito en la campaña, ¿no? O sea, definitivamente. Han logrado voltear el término. Porque tan pronto te ponen la etiqueta de fascista, de racista, de misógino, sí, de lo que sea, entonces levantan odio de parte de la facción contraria, y entonces logran volcar contra ese político un sector de la sociedad. Un sector de la sociedad que cuando tú lo entrevistas y le pones un micrófono al frente y le preguntas, oye, cuéntame, ¿y qué es un fascista? Se quedan en blanco. No saben realmente qué es lo que defienden o qué es lo que odian.
¿Ok? Es bien gracioso escuchar a un elemento de izquierda tachar de fascista a un conservador, ¿no? Sí, porque Como- el conservadurismo no es fascismo. Ujú. El patriotismo no es fascismo. ¿Ok? Pero entonces ahora de pronto, porque tú eres patriota y te pones una camiseta con la bandera de tu país, o sea, en este caso Estados Unidos, pues entonces tú eres un fascista. Yo no soy un fascista, yo soy un patriota. Yo me siento orgulloso de ser norteamericano, ¿ok? Pero entonces lo que hacen es que empiezan a desvirtuar y a confundir A los torcer, términos, sí. exacto, Ujú. para que la gente que no se sienta 15 minutos a estudiar los términos se confundan y entonces los puedan manipular. Tu libro está disponible. ¿Cómo la gente lo puede comprar? Pues mi libro está disponible. ¿Cómo se llama? Hurtar, matar y destruir: la agenda de Satanás en la agenda globalista. Se está vendiendo muy bien. Está disponible por Amazon en formato de papel y en formato Kindle. Y está disponible en algunas librerías aquí en Puerto Rico. Ya estamos moviéndonos también para ver si logramos penetrar en más librerías. Y de seguro ya para la temporada navideña, pues vamos a tener varias librerías en Puerto Rico. Lo que tienen que hacer es vayan a mis redes, específicamente a mi página de Facebook, Angie González Sin Adornos, que yo con regularidad voy publicando en qué librería ya está disponible. Aquí, o sea, hasta aquí esta serie, pero me gustaría amenazar a Angie González para que hagamos alguna otra serie más adelante. Vamos a ver qué nos inventamos. Seguro que sí, sé que toda esta serie va a ser de mucha bendición para mucha gente, así que te quiero agradecer el tiempo que has sacado para estar aquí en el Bunker Es que Studio. a ti yo no sé decirte que no. A veces quiero, pero no sé decirte que no. Gracias, Angie, te quiero mucho y te respeto mucho. Yo también a ti. Así es que gracias. Claro.